a una categoría de acreedores quirografarios donde hay 25 acreedores. Y un ejemplo podría ser el caso que usted plantea, supongamos que yo tengo una finca o un terreno, entonces yo agarro la cantidad de hectáreas o los metros cuadrados que tengo y lo divido en 25 y le doy esa porción a cada uno de los acreedores. Bien, supongamos que yo tenga 2 hectáreas de un inmueble y tenga 25 acreedores. Una propuesta sería que yo haría los trámites para hacer la subdivisión de acuerdo a los porcentajes y le otorgaría un catastro a cada uno de esos 25 acreedores, ¿no es cierto? En la cual esa podría ser una propuesta de entrega de bien a los acreedores quirografar. O sea, parecería tonto, pero muchas veces dice entrega de bien, dame un ejemplo y ahí nos quedamos muchas veces sin saber cuál es el ejemplo. Ese es un ejemplo de lo que puede llegar a darse en una entrega de bien. ¿Qué otro caso podrían llegar a tener que no es común? Tratemos de buscar, porque siempre la quita y la espera parece que son la propuesta de pago que son las más comunes. A ver, alguna ingeniosa que puedan ustedes pensarse. Hay miles de propuestas que yo puedo hacer. Le doy un ejemplo. ¿Podría ser un fideicomiso? A ver, ¿cómo sería? Un ejemplo. Yo decir, voy a formar un fideicomiso de administración en la cual ese fideicomiso del 100% de mis ingresos, un 30% para ir a ese fideicomiso para que el fideicomiso lo administre y efectúe los pagos a cada uno de los acreedores de acuerdo a la propuesta. ¿Me siguen? Sí. ¿Qué es lo que se logra con eso? Darle una mayor confianza y seguridad a los acreedores que una vez firmado el acuerdo van a percibir el monto de su crédito de acuerdo a la propuesta de pago realizada por el concursado. ¿Me siguen? Sí. Puedo hacer una reorganización de una sociedad, O puedo darle puedo también hacer, acciones, o puedo hacer no. los socios a los Sí. acreedores. O sea, hay muchísimas alternativas. Hay las que ustedes se puedan imaginar, las propuestas de pago pueden realizarlo, salvo un solo caso. ¿Cuál es el caso en el cual yo puedo hacerlo como una propuesta de pago y que la ley lo dice? Yo puedo, la ley da ejemplo, pero la ley da ejemplo solamente enunciativo, no taxativo. Hay un caso en el cual yo no puedo decir esta propuesta la efectúo a mis acreedores, cuando depende de la voluntad del propio deudor. Ejemplo, yo le voy a pagar el 100% a mis acreedores, lo voy a hacer muy burdo el ejemplo para que ustedes se imaginen, si tengo ganas de pagar. ¿Ustedes creen que es una propuesta esa? O la No. otra, yo le voy a pagar el 100% de la deuda en un pago a 180 días si estoy vivo. Eso es una situación que depende solamente del deudor, porque si está vivo me va a pagar y si está muerto no me paga nada, porque ahí decía que la condición era que esté vivo. Yo estoy dándole ejemplos muy extremos, pero lo fundamental es que ustedes entiendan que el deudor o el concursado no puede hacer una propuesta de pago que dependa de la voluntad solamente del deudor para poder cumplir con esa propuesta. ¿Me van siguiendo? Profe, Sí. un ejemplo del caso ese puede ser, por ejemplo, que yo diga, bueno, yo le voy a pagar a los acreedores, si yo le voy a pagar toda la deuda, si yo al final del ejercicio tengo una ganancia de tal porcentaje o algo así, también podría ser.
Sí, porque está dependiendo solamente de él. Porque si hay una ganancia de tal porcentaje, la pago. Y si no hay, no la pago. Entonces, ¿qué va a depender? De él no va a ser que dé ganancia para no pagar. ¿Me Sí, sigue? Entonces, siempre depende de la voluntad de él para pagar. ¿Me bien. siguen? Sí, sí. A ver, lo que quiero es que todos participen, ¿eh? Quiero que todos participen. Bien, entonces, hecha la propuesta, entra en el periodo de exclusividad, entra en la negociación entre el deudor y los acreedores, trata de que el deudor va a tratar de que lograr las conformidades de todos los acreedores de acuerdo a la mayoría que la ley establece. A ver, Juan Smith, ¿está ahí? Sí, profesor. Estoy. Bien, te hago una pregunta. Cuál es la doble mayoría que la ley establece para que el acuerdo, la propuesta de pago sea homologada? La doble mayoría. ¿Cuál es la mayoría que yo tengo que obtener como concursado, ¿no es cierto?, para que el juez homologue el concurso. Y ahí voy a ir dando ejemplo. Aquí Valeria dice Se- las dos las dos terceras terceras partes. partes. Las Las dos dos, terceras las dos terceras partes partes de del capital De cada computable y más. categoría. La las doble dos terceras mayoría partes. era la A ver, mayoría de capital y era la mayoría de acreedores. bien. ¿Cuál es la mayoría de capital? Las dos terceras partes del capital concursado. O Las del dos capital. terceras partes del Sí, capital. ¿Y qué hay otra mayoría que se necesita? Y Y tiene que la tener mayoría de acreedores. la mitad de los acreedores de cada más de la categoría. mitad de los acreedores. ¿Cómo? Más de la mitad de los acreedores de cada categoría. Por ejemplo, si son 10 tengo que tener 6 acreedores que estén de Bien. acuerdo. Ahora yo le voy a dar un ejemplo. A ustedes que son bien cibernéticos, tienen el celular, ahí van a hacer dos números rápidamente. Eh, Supongamos que hay 11 acreedores y el capital total computable es de 1.100.000. ¿Qué es lo que necesita yo? ¿Qué es lo que necesito yo como concursado para que el juez homologue el concurso? Ay, 600.000, profe. ¿Cuántos acreedores eran? ¿11? ¿Cómo? Muy ¿Cuántos despacio acreedores se eran? escucha. ¿Cuántos acreedores eran? Son 11 acreedores y el capital de esos 11 acreedores es 1.100.000 pesos. Profe, por lo menos seis acreedores y un capital de más de 735.000 pesos. Sí, Bien. Supongamos que él consigue 6 acreedores con un capital de 750.000 pesos. sí. Pero dentro de esos 6 acreedores está su hermano, a la cual le debía plata, y el juez le verificó su crédito. ¿Qué pasa en ese caso? Y ese acreedor, le voy a dar dos situaciones. Ese acreedor que es mi hermano, ¿no es cierto?, le debía 10.000 pesos nada más. ¿Queda excluido? ¿Queda excluido quién? El hermano del acreedor. ¿Es una pregunta o una aseveración? ¿El hermano del concursado puede votar? No, no tendría.
no puede votar. Quedaría No excluido. entra. ¿Es un acreedor? Sí. Y después le debe pagar, sí, pero no puede votar porque eso es excluido del capital computable. Ahí. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, en este caso, ¿obtendría la mayoría? No. No. No, profe. No. No obtendría la mayoría, aunque obtenga la mayoría de capital, porque era 10.000 pesos, era 736.000 pesos, es lo que necesitaba. Él con él tenía 750, menos 10.000, 740. Y él necesita 736. ¿Obtiene la mayoría de capital? Sí. Sí. ¿Pero tiene la mayoría de acreedores? No, porque de 11 acreedores tiene 5. Y él no podía haber sido ni siquiera computado dentro de los 11, ni dentro del capital. ¿Me siguen? Directamente es excluido de ese, del monto que se va a considerar como capital computable y de la cantidad de acreedores. Directamente es excluido. Si es excluido, en vez de 11, quedarían 10. Y yo lo mismo necesitaría 6 acreedores. Entonces, en ese caso, no obtendría las mayorías que la ley establece. ¿Y qué pasa si no obtiene la mayoría? Se ¿Qué? Quiebra declara quiebra. indirecta. ¿Cómo? No hay ¿Qué conformidad de pasa? Quiebra. acreedores. No, no escuché. ¿Qué pasa si no obtengo la mayoría? Se va a quiebra o a un salvataje si es que está... Bien. Se va a la quiebra. Eso, contesten sin miedo. Ahora es cuando tienen que contestar y si se tienen que equivocar, equivóquense ahora, no cuando vayan a responder en el parcial. Por eso cuando yo lo voy a torturar haciéndole estas preguntas para que a ustedes se va a quedar grabado. Si están en el parcial, le toca una pregunta, de ellos se van a acordar de que el profesor le recalcó esto, le dijo tal cosa, y ahí van a poder contestar bien. ¿Me siguen? No tengan miedo en equivocarse, no tengan miedo. Efectivamente, si no obtiene la mayoría, le declaran la quiebra. Si es una sociedad, no declaran la quiebra en forma inmediatamente, sino va al crackdown. Y si es una persona humana, le declaran la quiebra. ¿Estamos? Así es. Y le doy otro ejemplo, antes de ir ya vamos entrando a todo el proceso de la homologación. ¿Se acuerdan que, y deben haber visto en clase, que 5 días antes del vencimiento del periodo de exclusividad, ¿qué es el periodo de exclusividad? ¿Alguien me puede decir qué es el periodo de exclusividad? A ver, Víctor, Reales, ¿qué es el periodo de exclusividad? El plazo que tiene el concursado para formular las propuestas. Para formular la propuesta y Obtener la conformidad de los acreedores. exactamente negociar con sus acreedores con la finalidad de obtener la conformidad de acuerdo a la mayoría de la ley. Y, a ver, eso no está definido en la ley, es solamente es pensar qué es lo que es esa parte del proceso. O sea que el vencimiento del periodo de exclusividad es el último día en el cual el concursado tiene que presentar las conformidades de acuerdo a las mayorías establecidas por la ley a los efectos de que su propuesta sea homologada. La ley dice que 5 días antes de ese vencimiento del periodo de exclusividad se realiza una audiencia informativa. ¿Alguien sabe de qué se trata esta audiencia informativa? A ver, Gabriel Aguirre. Gabriel Aguirre está.
No tiene micrófono. Bueno, Profe, sí. puede ser lo que es la audiencia en la que, bueno, el concursado explica cómo lleva a cabo la negociación, la propuesta que hizo a los acreedores. Bien. Así como, ¿No es sí. la última oportunidad que tienen para exteriorizar la propuesta? Sí, a ver, tiene varias funciones. Una, como bien decía Agustín, va el concursado, expresa cómo va la situación de la negociación, eh, informa a quienes concurren, no es obligatorio la concurrencia, a quienes concurren, informa cómo va la negociación con los acreedores. También decía Valeria que era la última oportunidad que tiene Para exteriorizar la propuesta. para exteriorizar. No, la exteriorización son 20 días antes. Es la última oportunidad que tiene para efectuar un cambio de propuesta o mejoramiento de la propuesta. El concursado puede mejorar la propuesta que ha hecho hasta el día de la audiencia informativa. Supongamos, yo hice una propuesta de pago que le voy a pagar el 100% en 5 años en cuotas anuales, en 5 cuotas anuales. Esa es la propuesta que presentó el concursado. Resulta que, bueno, en la negociación estaba difícil la negociación, no le estaban queriendo aceptar y decide mejorar esa propuesta. Así que, bueno, te voy a pagar el 100% en una sola cuota al año de homologado. El plazo que tiene el concursado para hacer ese mejoramiento de propuesta es hasta la audiencia informativa, ¿sí? Hasta ahí puede hacer. Después del vencimiento de la audiencia informativa no puede modificar la propuesta. La propuesta siempre se puede modificar hasta ese plazo siempre que exista una mejora. No puede ser al revés, que yo haya hecho una propuesta de pago que lo voy a pagar en una cuota a un año y después cambiar la propuesta a pagarla en 5 años en 5 cuotas anuales. No, no puedo. Siempre para cambiar la propuesta tiene que ser para un mejoramiento de la propuesta a los acreedores. Eso ténganlo en claro, ¿sí? Es importante que lo tengan claro. Y segundo, supongamos que durante ese periodo, del periodo de exclusividad, vamos al caso este, yo les decía que voy a pagar la deuda a 5 años en 5 cuotas anuales. Y yo de 20 acreedores, yo ya hice firma a 8 acreedores. Y decido cambiar la propuesta y decirle, le voy a pagar el 100% a un año en una. ¿Qué pasa con los 10 o 8 que yo hice firmar? ¿Qué tiene que hace algo el acreedor, el concursado con respecto a esos acreedores? ¿O la propuesta esa queda para ellos? ¿Me siguen? ¿Cuál es la...? Todo esto son casos prácticos, ¿no? Todo esto parecería que teoría, son todos elementos prácticos que ustedes tienen que saberlo, digamos, porque así lo van a entender. Es así, ir entendiendo cómo es el proceso. ¿Me siguieron? ¿Cuál es la situación? ¿Tienen que ser parecidas? No El profe te ayer lo escucho recalcó bien. mucho en que si las ¿Cómo? propuestas no tienen que ser parecidas. ¿Cómo? Las propuestas no tienen que ser parecidas. No, las propuestas son propuestas, no pueden ser parecidas. No hay eso, una propuesta parecida. Las propuestas son propuestas. Puede haber una, puede haber dos, puede haber tres. Vamos al caso puntual que yo le di. Ya había firmado 8 acreedores la propuesta esa que se la pagaba a 5 años. Y ahora mejora la propuesta que la va a pagar a un año. ¿Qué pasa con esos 8 acreedores?
Como la propuesta se mejoró, no se entiende que ellos también se suscriben a esta nueva propuesta, ya que es mejor que la anterior. Por supuesto, así es. Ellos no se pueden quedar con la propuesta vieja, tienen que ir a una propuesta mejorada. Y lo que tiene que hacer el acreedor es que, el deudor, mejor dicho, es que esos 8 acreedores le firmen la nueva propuesta, porque ya la propuesta anterior no existe. ¿Me sigue? Por supuesto que en la práctica esos 8 acreedores le van a firmar las conformidades, porque lo que está haciendo es mejorarle cómo le va a pagar. ¿Me siguen? Lo que tiene que quedar claro que esos 8 acreedores no cobran de acuerdo a la propuesta firmada, aunque ya hayan firmado la propuesta anterior, sino van a percibir su crédito de acuerdo a la nueva propuesta mejorada. ¿Está claro hasta ahí? ¿Lo Sí, profe. entendieron? Si no lo Sí, entiendo, lo profe. explico de vuelta. No hay ningún problema, lo explico de vuelta, pero lo que quiero es que lo entiendan. Hasta ahí estamos bien. Sí, pero Profe. Bien. Entonces llega a que vence el periodo de exclusividad, va el concursado, presenta las conformidades. Presentadas las conformidades, el juez en la práctica, ¿qué es lo que hace? Le corre vista al síndico a los efectos de que se expida si el concursado logró las mayorías establecidas por la ley. El síndico hace un control, ¿no es cierto?, formal y numérico para ver si realmente logró las conformidades. ¿Qué control formal podría hacer el síndico? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué control formal podría hacer el síndico? Cuando Ver yo si digo un control formal. alcanzó las mayorías, si alcanzó el capital de Claro, ese es capitalización. un control numérico. Ese es un control numérico. ¿No es cierto? Va a decir, hay tantos acreedores, tanto están las conformidades, control numérico, sí obtuvo la mayoría absoluta de acreedores, obtuvo la mayoría de capital. Ese es un control numérico, que sí lo tiene que hacer, por supuesto. ¿Y cuál es el control formal que haría? ¿Qué se imaginan ustedes que sería un control formal que debería hacer el síndico? Ejemplo, cuando el acreedor es una persona humana, no es difícil controlarlo, porque si el acreedor es Agustín Oscar Dávila, número de documento 41 millones, por decir 220.504, controla y que la firma certificada sea de él, no hay ningún problema. El que firmó la conformidad es Agustín Dávila. Cuando es Caramelito Sociedad Anónima, ¿qué control formal debería hacer? A Caramelito Sociedad Anónima. El control que tiene que hacer es saber si quien firmó por Caramelito S.A. es una persona autorizada para poder firmar. ¿Quiénes serían las personas autorizadas para poder firmar en el caso de una sociedad anónima? El representante, El representante. ¿Quién es el representante en una sociedad anónima? Directorio. ¿Quién? el presidente del directorio, El presidente del directorio. Perfecto. Ahí, en ese caso, el primer control que haría es si quien firmó por Caramelito S.A. es el presidente del directorio, que es el que tiene la representación de la sociedad ante tercero. ¿Me siguen? ¿Qué otro podría firmar en reemplazo del presidente del directorio?
el apoderado, porque puede existir que el directorio delegue funciones en un apoderado, a los efectos de, entre una de esas cosas, firmar, ¿no es cierto?, esta propuesta de pago, ¿sí? Bien. Entonces hace ese control el síndico y el juez dicta una resolución en la cual dice se obtuvieron las mayorías de acuerdo a lo establecido por la ley. Y de ahí se inicia un periodo de impugnación. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son los casos de impugnación establecidos por la ley? Un error en el cómputo de mayorías. Sí, a ver, ¿cómo sería eso? Que haya habido, que no se haya calculado las 2/3 partes del capital total. Bien. Haya calculado mal. Bien. Eso sería un error numérico, un error de cálculo, ¿sí? Es muy simple. Bien, ¿cuál sería el otro caso? Exageración, profe. ¿Una exageración de qué? Una exageración. Del pasivo. Del pasivo. Una exageración del pasivo, bien. ¿Cómo sería? A ver, ¿quién me da un ejemplo de exageración del pasivo? Aquí es donde más les cuesta a ustedes poder pedir, cuando le pedimos un ejemplo y no saben para dónde ir. ¿Qué sería una exageración del pasivo? Y yo invento créditos, por ejemplo, algún crédito puntual, y después, bueno, eso lo explicó ayer el profesor un poco, daba el caso de los acreedores, por ejemplo, yo tengo un acreedor comercial a uno financiero y difieren totalmente. Un acreedor comercial, por ahí no le conviene que yo me vaya a la quiebra como empresa, porque más allá que por ahí ahora pierda un poco del crédito ese que yo le debo, en un futuro lo va a recuperar con futuras ventas o futuras transacciones que yo voy a realizar con él, porque yo voy a seguir comprando, por ejemplo, un proveedor. Pero si yo tengo un acreedor, en este caso financiero, y a él no le importa si yo sigo o no, él quiere cobrar su crédito. Entonces por ahí analiza y dice, ¿qué me conviene? ¿Que vaya a la quiebra o, bueno, aceptar la propuesta del concurso? Entonces yo por ahí invento créditos para que le diga, mirá, si vas a la quiebra no te conviene porque vas a tener menos que con la propuesta que yo te estoy dando ahora, para que me acepte. Bien, eso es una exageración, pero yo le hago esta situación. Ustedes fíjense a dónde hemos llegado. Ese inventar un acreedor pasó por una auditoría de pasivo hecha por el síndico, pasó por una resolución de verificación efectuada por el juez lo categorizó y él obtuvo la conformidad y la presenta. Y viene alguien y le dice, señor juez, ese pasivo es inventado, no es un pasivo, está exagerando. ¿Cómo lo demuestra? Está bien el ejemplo que diste, Agustín. Está bien. Ahora, ¿cómo lo demostramos después de todo un proceso? Claro, y es difícil, pero... Tendría, en ese caso, que en la impugnación presentar elementos de prueba a lo efecto de que el juez lo analice y pueda emitir una resolución. Yo no puedo venir y decir, señor juez, Eduardo Pascual es un acreedor que Jorge Paganetti inventó a los efectos de obtener las mayorías. Él Profe, lo puede expresar, ¿no es cierto? Pero tiene que demostrarlo ahí, porque lo que está haciendo es impugnando ahí tendría que a los pedir efectos informe de por que no se homologue. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Sí. ¿Qué otro caso habría? Aquí habría ocultación de activo, dice. ¿Cómo yo ocultaría un activo?
Y sería, va un ejemplo, no se me ocurre mucho, pero antes de que yo inicie el concurso, cuando yo hice la solicitud sin que se produzcan los efectos de apertura, que hay una administración coordinada, puedo vender un bien a un valor irrisorio, descapitalizarme para que no vaya a la quiebra. Ahí está vendiendo un bien. Aquí, Lo aquí pongo en lo que nombre de está otra persona. hablando. Pasar A el nombre bien de otra sería otra persona. persona. Claro, sí. Aquí está hablando de ocultamiento o exageración de un activo. ¿Cómo puedo exagerar un activo? Le doy un ejemplo. Yo tengo una finca y que vale 1 millón de pesos. Yo la evalué en 5 millones de pesos. Ahí hay una exageración de un activo. Yo le estoy dando un mayor valor a mis bienes. Eso es mucho más fácil de comprobar. ¿Por qué? Con 2 tasaciones yo puedo saber si ese inmueble que yo coticé en 5 millones de pesos vale 1 millón. Y ocultación de un activo ya no se trata de un bien registrable, sino de bienes muebles que no son registrables y que yo los haya ocultado a los efectos de que termine ese proceso, vuelvan, como son bienes no registrables, puedan volver a mi patrimonio. ¿Me siguen? Bien, ahí el juez resuelve. El juez resuelve si hace lugar a la impugnación y si no hace lugar a la impugnación. Supongamos que no hace lugar a la impugnación, decide homologar. Profe, ¿puede dar un ejemplo del último caso? ¿Cómo? ¿Que dice la ley? Si puede dar un ejemplo del último caso que dice la ley. El último caso dice inobservancia de forma esencial para la celebración del acuerdo. Sí. Es que las conformidades tienen que ser cumplidas con determinada forma. Le voy dando ejemplos que parecen tontos, pero son. Las conformidades deben ser por escrito. Yo no puedo ir a dar una conformidad verbal. Y señor juez, yo le presto en forma verbal el acuerdo a tal. No, tiene que ser por escrito. Segundo, que quien haya firmado la conformidad no sea quien tiene que firmar. Ahí hay una inobservancia a una forma esencial. ¿En qué? Que venga y firme Jorge Pagaretti como apoderado de Caramelitos S.A. y yo no tenga facultades como apoderado para poder firmar una conformidad. ¿Me siguen? Porque solamente el poder que yo tengo es un poder administrativo para ir a hacer trámite ante la AFIP. Esas son las inobservancias formales a las que hace referencia. ¿Me siguen? Sí, gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Bien. Entonces el juez decide homologar. ¿El juez puede no homologar? Y aquí vamos a entrar a distintos casos prácticos. ¿El juez puede no homologar? Supongamos que, Sí, supongamos que el concursado presentó la mayoría que establece la ley de acreedores, cumple con la mayoría de capital. Entonces, como pasado el periodo de impugnación, el concursado presenta un escrito y dice: señor juez, de acuerdo que no hubo impugnaciones, solicito que se proceda a dictar la resolución de homologación. ¿El juez puede negarse? Sí. Ah, bien, a ver, ¿por qué puede negarse? Y si hay un fraude a la ley, al orden público, también si es una propuesta abusiva, se puede negar a homologar el acuerdo. Ahora vamos a entrar a la parte práctica. Su compañero dijo propuesta abusiva.
Efectivamente, el juez puede, ¿no es cierto?, ante una propuesta abusiva, no homologar un concurso. Supongamos, vamos dando ejemplos. Yo tengo 10 acreedores y los 10 acreedores me firman esa propuesta. Me la firman. Los 10 acreedores, todos, el 100% de los acreedores y el 100% del capital, me firma aceptando la propuesta de pago que le pague solamente el 20% de la deuda a 10 años, sin interés. Y me firmaron todos que me aceptan la propuesta, ¿no? Todo. ¿Ustedes qué dicen? ¿El juez la puede rechazar por abusiva? Porque sí. Ahí Agustín mueve la cabeza, dice sí. Vamos a ver qué piensan los demás compañeros, porque son muy pocos los que están hablando, ¿no? Y no lo estoy escuchando, a muchos no le conozco la voz, ¿eh? Sí, profe, puede denegarse a aprobar esa propuesta porque no resulta verosímil que acepten dicha quita del capital además de los años. Todo, bueno, contemplando en Argentina la inflación que hay también. A ver, ¿qué piensan? Quiero escuchar lo que piensen varios de sus compañeros, ¿ves? ¿Es abusiva o no? Sí, sí es abusiva. ¿Debería homologar o no debería homologar? Me firmaron el total de los acreedores la propuesta, aceptando la propuesta. Ahora entramos en la parte más linda, digamos. ¿Cómo ustedes consideran que una propuesta es abusiva o en fraude a la ley? Para mí la propuesta que usted planteó sí es abusiva, más allá que lo hayan aceptado todos los acreedores, porque bueno, es una quita desmenuzada en gran medida y además también bueno, el plazo de espera es muchísimo. Si vamos a ver el crédito inicial con lo que va a terminar cobrando, no va a llegar ni al 1%, entonces sí me parece abusiva la propuesta. A ver, su compañero dice que en otras palabras, lo que termina cobrando como valor actual es un porcentaje poco significativo con relación al monto nominal del crédito a la fecha de presentación en concurso. Traté de interpretar lo que Agustín quiso decir. ¿Ustedes están de acuerdo que tiene que ser así? Profe, pero si está aceptada por la mayoría, no debería homologar. Está aceptado por el 100%, ¿no? Todo aceptaron. Sí, yo cobro eso. Y en ese caso, profe, ya sería error de los acreedores en aceptar eso. Lo que yo había entendido por una propuesta abusiva es cuando hay dos propuestas diferentes que no son totalmente equivalentes entre ellas, una es más favorable a un tipo de acreedores que la otra. Eso es lo que yo entendí ayer. Sí, a ver, comparada una propuesta con otra, una puede ser más desventajosa que la otra. Profe. Agustín, en cierta parte tiene razón. Eso quiero decirle, en cierta parte tiene razón. Porque si yo me pongo a considerar y hago el valor actual de lo que estaría percibiendo un valor negativo. Si yo hago el valor actual de ese monto que le voy a pagar, que es el 20% de la deuda, que se le iba a pagar a 10 años sin intereses, hago el valor actual, me va a dar un valor negativo.
con los índices de inflación que tenemos en nuestro país. Distinto fuera si no existe inflación como existe en otros países, ahí es otra cosa. Pero bueno, aquí hay un índice de inflación bastante considerable. Pero si ustedes fueran síndicos, ustedes no se ponen a pensar por qué esos 10 acreedores le firmaron la aceptación de la propuesta, porque aparte, seguramente se pueden haber hecho asesorar por algún profesional o contador, un licenciado, diciendo, che, ¿me conviene o no me conviene? Y si le firmaron es porque le conviene. ¿Y ustedes por qué piensan que le puede llegar a convenir? Porque digamos, ¿no es cierto? Hay que hacer un análisis un poco más exhaustivo sobre si es abusiva o no es abusiva. ¿Qué otro análisis ustedes piensan que debería hacer? Así solo lo que dice Agustín, en parte puede tener razón y en otra parte no. ¿Ustedes ¿Profe? creen que solamente ese análisis debe hacerse? No. ¿Profe? Sí. Otro caso así de abusivo puede ser que el deudor le haga una propuesta a aquellos que hayan hecho una verificación tardía y ellos no tienen la posibilidad de participar en el concurso o en la votación. No, eso no Y es entonces ahí le propuesta hace una abusiva. propuesta abusiva. Eso no es propuesta abusiva porque esa propuesta ni siquiera va a poder hacérsela porque los que entran en verificaciones tardías no entran en la resolución de categorización. En consecuencia, nunca va a poder tener una conformidad de alguien que no está dentro de la resolución de categorización. Ellos directamente tienen que acatar lo que la mayoría dice. Justamente una de las sanciones que tienen aquellos acreedores por ir tarde al proceso es que no entran de la resolución de categorización y no pueden entrar en la negociación con el deudor. No, esa no es. Profe, ¿puede ser que sean proveedores y no le conviene que el sujeto vaya a la quiebra? Entonces aceptan una propuesta porque no les conviene la quiebra directamente. Ahí me está dando más. Lo que dice su compañera, dice, y bueno, esos 10 acreedores son proveedores. Sí. Y a los proveedores no les va a gustar que se vaya a la quiebra. ¿Por qué? Porque si se van a la quiebra, dejan de venderle. Y si dejan de venderle, es alguien que deja de obtener un mínimo, aunque sea de ganancia, por esa venta. Entonces, los acreedores aceptan esa propuesta porque tienen un beneficio de seguir vendiéndole mercadería, aunque esa deuda me la termine pagando dentro de 10 años. ¿Me siguen? Ese otro análisis que debo hacer para saber si esa propuesta fue abusiva. Y otro análisis que también debo de realizar, que es hacer una cuantificación estimada de qué es lo que podría cobrar cada uno de los acreedores si se va a la quiebra. Porque puede ser que si se va a la quiebra, terminara cobrando un 5% de su crédito. Y aquí lo que va a estar cobrando va a ser un porcentaje mayor, aunque el porcentaje sobre el valor nominal sea poco significativo. ¿Me siguen? Supongamos, yo en una quiebra podría llegar a cobrar 5 pesos y de esta forma podría cobrar 8 pesos. De los 100 pesos que yo tenía a cobrar, ¿esa propuesta es abusiva? No. Entonces, cuando yo tengo que analizar que esa propuesta es abusiva,
tengo que tener distintos elementos a considerar. Una, como bien decía Agustín, el valor actual de la propuesta, la cuantifico a los efectos de poder saber si hay un indicio de que ahí sería una propuesta abusiva. Lo otro es lo que decía Valeria, que a los proveedores, que son los acreedores, estos 10 acreedores, no les conviene que se vaya a la quiebra, porque si se va a la quiebra, deja de venderle. Y si deja de venderle, deja de tener con algún cliente una ganancia. Así por lo menos le seguiría vendiendo y estaría generando porcentaje de ganancia para su actividad. El otro aspecto es lo que acababa de decir, que hay que hacer también un análisis, ¿no es cierto?, a los efectos de poder determinar en forma estimada, aquí hay una forma estimada, qué es lo que podría cobrar él, cada acreedor, ¿no es cierto?, en caso de quiebra. ¿Y quién cree que hace todo estos análisis? Ustedes fíjense, el juez está, El síndico. estamos dentro venció el periodo de impugnación de los 5 días. No hay impugnación y tiene que dictar la resolución. ¿Cómo hace el juez para saber si es abusiva? ¿Tiene en cuenta lo que dice el síndico, profe? ¿Cómo? ¿Tiene en cuenta lo que dice el síndico? El síndico ya emitió una opinión antes diciendo que sí, numéricamente cumple con las mayorías. Ahora, el juez tiene que dictar la resolución y el juez de oficio puede determinar que esa propuesta sea abusiva. Ahora, el juez está en capacidad de poder él decir que la propuesta es abusiva. Algo, tenés razón, Valeria. Le pide colaboración al síndico, que es el que puede realizar toda esta tarea. Yo puedo hacer un valor actual, puedo determinar cuánto podría llegar a cobrar en una quiebra. Todas esas cuestiones las puede hacer la sindicatura. Entonces, lo que generalmente se hace en estos casos, son muy pocos los casos, ya le voy a ir dando situaciones, en las cuales el juez no homologa por considerar que la propuesta es abusiva. Son pocos casos lo que... Pero sí, en este caso, le corre vista al síndico para que emita opinión y en base a lo que diga el síndico, el juez tomará la decisión de no homologar esa propuesta de acuerdo. Y existen dos situaciones. Le declara la quiebra, porque él la considera abusiva, o... Le abre el candado. ¿Cómo? O abre el candado. Sí, no. Sí, bueno, o le declara la quiebra o le declara no, estamos hablando de la misma situación. O lo que puede hacer el juez es solicitarle al concursado que mejore la propuesta. ¿Me siguen? A los efectos de no declararle la quiebra. Le dice al concursado, mejore la propuesta, considero que es abusiva. Ante esta situación le doy un plazo a los efectos de lograr que esa propuesta sea mejorada y que esa propuesta mejorada pueda ser homologada. ¿Me siguen? Hubo de situaciones jurisprudenciales que se dieron en las dos vías. Una donde el juez solicita un mejoramiento de la propuesta y otra jurisprudencia en la cual el juez directamente le dicta la quiebra.
¿Hasta ahí me siguen? ¿Alguna pregunta que tengan de lo que fuimos viendo hasta ahora? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? El juez homologa o no homologa. Pero existen distintas situaciones que pueden llegar a darse en todo este proceso de negociación que existe entre el deudor y su acreedor. Este proceso de negociación no es fácil. Cuando son muchos acreedores. Cuando son muchos acreedores, hay distintos aspectos que sí deben tenerse presente con la finalidad de que cuando el juez tome la decisión de homologar, lo pueda hacer en base a dos situaciones. Primero, que logró la doble mayoría, y eso tengamos presente siempre. Cuando se tiene la doble mayoría y no existe impugnación al acuerdo, el juez, la regla general es que debe homologar. La regla general es que si el juez se hizo el control numérico por parte de la sindicatura, dentro de los 5 días de impugnación no se impugnó, o si se impugnó, él rechaza la impugnación, el juez, la regla general es que debe homologar. No existe razón, salvo esa última parte que dice la ley, que habla de que si es una propuesta abusiva o en fraude a la ley. ¿Me siguen? Ahí sí ya entra por los otros carriles donde existe jurisprudencia, algunas a nivel nacional y otras a nivel local, en la cual ustedes fíjense en que hay 3 análisis que debe hacerse para ver si una propuesta es abusiva. Dijimos que el valor actual, debido al porcentaje que se está ofreciendo pagar, pasa a ser en algunos casos negativo o poco significativo. En este caso hay jurisprudencia en la cual se está dejando presente, fundamentalmente en estos periodos de inflación, en la cual que si la propuesta de pago es inferior a un 50% del monto total verificado, ya ahí estaríamos ante una situación de propuesta abusiva cuando ese 50% es pagado a plazo sin intereses que representen la actualización de ese capital. Ejemplo, yo la propuesta que hago es pagar el 50% de la deuda en 4 años sin intereses. Ahora yo le hago otro aditamento. ¿Qué opinan ustedes si yo le hago la propuesta de pagar un 50% con una tasa a plazo a 4 años en cuotas anuales con un interés anual de un 45%? ¿Es abusiva? No. Para mí no. ¿Para todos no? ¿O para alguno opina distinto? Igual habría que ver todos estos caracteres que vimos, el tipo acreedor, también cuánto percibir en caso de la quiebra, pero en un principio me parece que no. Sí, a ver, esto no es un análisis estanco de un solo factor. De decir, a ver, el 50%, cuando uno dice, le voy a pagar el 50%,
y dice, uy, Es esto una, se es está una quita abusando. grande. ¿Cómo? Que es una quita grande, profe. Sí, hay una quita grande, Y pero esa quita grande por sí sola no debe ser analizada de esa forma. ¿Por qué? Porque existe otro elemento. Te doy un ejemplo. A ver, Víctor, ¿vos qué pensás? Un proveedor, la venta de ese proveedor al concursado es el 80% de su venta. ahí ya Y no, si se va a la quiebra, deja de vender ese 80%. porque tiene mucha injerencia en el giro comercial, digamos. Entonces, ¿vos pensás que parece acreedor es abusiva? No, 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 ahí ya no. Aunque le ofrezca pagar el 50%. No, ¿Por qué? Porque él sigue teniendo una actividad comercial o de proveer insumo o mercadería o lo que sea al concursado, en la cual él va a seguir obteniendo utilidades por la venta que le haga a ese concursado. Que si deja de hacerlo porque se va a la quiebra, puede provocar un cimbronazo económico financiero en ese proveedor. ¿Me siguen? Entonces, el análisis que se haga no debe ser un análisis segmentado. De vuelvo a repetir, hay jurisprudencia en la cual decía de una quita de un 50% ya puede ser considerada abusiva, siempre y cuando se den también los otros elementos. Porque el análisis por sí solo, y yo le daba un ejemplo, o ese ejemplo, no le digo el 50%, le voy a pagar el 30% nada más. Pero el proveedor que le vende a él el 80% de los productos que fabrica. Él no va a querer que se vaya a la quiebra. Porque ya seguramente ese crédito que él tenía con el concursado
para no quedarse sin el cliente. En el sentido que pueden ser los proveedores más importantes del Cuando yo concursado. hago este tipo de propuesta, tiene Sí. dos finalidades. Por eso también tiene que ser analizada con el tema de si es abusiva o no. En todo proceso concursal hay dos tipos de acreedores que son los más perjudicados dentro del proceso. Uno son los laborales, porque lo que se le está debiendo tienen los importes tienen el carácter alimentario, son los que trabajan y esos montos necesitan para vivir, y eso los perjudica. Y el otro son aquellos acreedores cuyos montos no son significativos o son proveedores pequeños que sí provocan la falta de pago por parte del concursado, puede provocarle hasta desequilibrio económico financiero a ese proveedor, cuando son pequeños. Cuando son proveedores significativos, ellos generalmente dentro de su esquema de trabajo hacen las determinadas previsiones de este tipo de situación. Si bien puede llegar a afectarlo, no provocan esos desequilibrios económicos que puede llevar, como en algunos casos pequeños, hasta la propia quiebra de ese acreedor. ¿Me siguen? Entonces, esta situación también es analizada en su conjunto al momento en que el juez viene, analiza y determina si este tipo de propuesta puede llegar a ser abusiva o no. Por eso, en el tema de homologación, una de las cosas importantes es si se obtiene la mayoría, se homologa y se termina. El tema no hay mucho más. El tema se pasa a ser significativo cuando hay un análisis de si esa propuesta que ha sido aprobada por la mayoría de la ley es abusiva o no. ¿Me siguen? Y ustedes vieron ayer también qué efecto produce la homologación. ¿Qué efecto produce la homologación? La innovación de las obligaciones. ¿Y qué es eso? Novación de la obligación. Que se extinguen las obligaciones previas y las reemplazan por el nuevo acuerdo alcanzado, por las que surgen del nuevo acuerdo alcanzado. ¿Y qué pasa si no cumplen con el pago de esa nueva apuesta? ¿Se vuelve a la deuda anterior? Supongamos, le doy un ejemplo. Yo tenía una deuda de 100 pesos. Mi propuesta de pago es pagar 50%. Homologan. Yo ahora debo 50 pesos, pero no me paga los 50 pesos. No me paga ni siquiera un peso de esos 50. ¿Se declara la quiebra? Se declara la quiebra. Bueno, eso sí, ya sabemos que se declara la quiebra. Pero ¿qué pasa? ¿Se retrotrae al monto originario? Si el acuerdo es nulo, sí. Si el acuerdo es nulo. ¿Cuándo un acuerdo es nulo? Y Cuando es impugnado. Si hay una impugnación, ya no llega a la homologación. El proceso de impugnación es anterior a la homologación. ¿Cómo es eso? ¿Mm? A ver, ¿quién Profe, fue el supongo que...? que se refiere a la nulidad que se da a los 6 meses de haberse homologado el acuerdo.
¿Cómo? Que No se te escuché bien, puede, disculpa. que creo que el compañero se refiere a la nulidad del acuerdo homologado que se abre en un plazo de 6 meses a petición de un acreedor. Ah, bueno. Así es, como si fue planteado así, es otra cosa distinta, ¿no es cierto? Sí. Ahí sí, eso cuando existe dolo, puede llegar a haber una acción de dolo que provoque, ¿no es cierto?, la nulidad del acuerdo. Y si no fuera Supongamos, así, le doy un ejemplo. Hay una verificación efectuada a un acreedor por 10 millones de pesos. Ese acreedor representa el 60% o el 70% de la deuda. Bien, pasa por el proceso de verificación, pasa por todo, se homologa o tiene la mayoría, homologado el concurso. Después se hace una acción de dolo debido a que se expresa que ese acreedor no es un acreedor, es un acreedor que dolosamente el deudor generó ese acreedor para influenciar en las mayorías y obtener las mayorías y así poder perjudicar al 20% de los acreedores. Y declaran que sí, efectivamente, ese acreedor, ¿no es cierto?, no era acreedor. ¿Y qué pasa con la homologación? Porque eso se produce 6 meses con posterioridad. Y el concurso ya fue homologado, hasta que muchas veces ya se pagaron cuotas. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué piensan ustedes que pasa con eso? La homologación ¿El se acuerdo declara. es nulo? Sí, Como se dijo su compañero. recuperan los derechos de los acreedores, los anteriores al acuerdo. Pero ¿qué pasa con la homologación en ese caso? Víctor, ¿qué pasa con la homologación? quedaría nula, profe, porque se estaría volviendo a las obligaciones anteriores, o sea, los En acreedores. todos los casos. No, es solo en lo que ocurriera el dolo. No, está bien. Yo digo, en todos los casos la homologación sería nula. Vamos a dar ejemplos extremos. Eran 10 acreedores, él obtuvo la mayoría de todo, el 100% de acreedor y el 100% de capital. A ese acreedor que lo declaran nulo, representaba solamente el 5% del capital computable. Ese acuerdo homologado es nulo y le deben declarar la quiebra. La homologación es nula y le deben declarar la quiebra. Vuelvo a explicar el ejemplo. Fui a un extremo, pero es para que ustedes lo tomen como ejemplo. Eran 10 acreedores, yo tengo la mayoría de los 10 acreedores, la conformidad de los 10 acreedores, el 100% de acreedores y el 100% de capital, lo que implica eso. Este acreedor que lo declaran nulo, o sea, que declaran que no era un acreedor, representaba el 20% del capital computable. ¿Esa homologación debe declararse nula? No. No, O en porque todo caso, ¿se debe declarar la quiebra? se sigue obteniendo la No. ¿Cómo? No.
No escucho. Que no, dice. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Yo le voy a dar un consejo. En la ley de concurso, todo es razonado, es lógico. No hay nada raro. A ver, ustedes fíjense, sin saberlo, ustedes tendrían que contestar. Si ese acreedor que le declaran nulo solo representa el 20%, él va a seguir teniendo la mayoría absoluta de acreedores y va a la mayoría de capital también, porque va a tener un 80% del capital. ¿Me siguen? Entonces Sí. no podría ser nulo la homologación del acuerdo. Porque al declarar la nulidad de la homologación del acuerdo, tiene que declarar la quiebra. ¿Y por qué le van a declarar las quiebras si con todos los otros acreedores Llega él la tiene la mayoría. mayoría? ¿Me sigue? Entonces, en esas cuestiones también hay que tenerla presente en este esquema de nulidades. ¿Por qué? Porque hay que tener presente que si sale ese acreedor de ese cómputo, afecta o no afecta la mayoría o afecta o no afecta la homologación. Por eso es importante la cuantificación y relacionar nuevamente la doble mayoría en el caso de esa nulidad. ¿Me siguen? Aunque sea con 6 meses de posterioridad. ¿Por qué? Si este acreedor sería de un 40%, ¿deben declararle la quiebra? No, porque sigue teniendo el 60%. ¿Alguien dijo no? Vamos al mismo ejemplo. Tenía el 100% y a través de una acción de dolo a ese acreedor no lo declaran acreedor y ese acreedor, que ya no es acreedor, representaba el 40% del capital computable. Para mí sí se declara nulo el acuerdo homologado. ¿Por qué? Y porque yo necesito la mayoría de personas y la mayoría de capital. La mayoría de personas la sigo cumpliendo, pero la de capital no, porque no cumplo las 2/3 partes. Tengo un 60, necesito un 67. Ahí está bien. ¿Se da cuenta cuál es un ejemplo y otro? Sí. En uno sí, al declararlo nulo le va a la quiebra, y en el otro no. ¿Por qué? Porque sigue obteniendo las mayorías. Él sale de esa. No hay una afectación, porque no estando él, lo mismo logra las mayorías. ¿Me siguen? Ese es un ejemplo en la cual lo que se debe analizar es cómo afecta, estando o no estando ese acreedor en el cómputo de la mayoría para la homologación. ¿Me siguieron? ¿Alguna duda? Profe, entonces tendría que tener dos condiciones, cuando es la mayoría, el tema de la cantidad de acreedores y lo que es el relacionado con el capital. Es que esa es la doble mayoría. La doble mayoría que se debe dar siempre es mayoría absoluta de acreedores. ¿Qué significa mayoría absoluta de acreedores? El 50% más un acreedor. Como bien decía recién una compañera, si había 10 acreedores, yo tengo que tener 6 acreedores. Como se trata de doble mayoría, esos 6 acreedores, que yo tengo las conformidades, debe darme un 66,67% del capital computable, o sea, la 2/3 parte del capital. Esos 6 deben representar la 2/3 parte del capital. Si representan menos, no se obtiene la mayoría, porque hay una doble mayoría. Sí o sí se tienen que dar las dos. ¿Me entendiste, Eduardo? Sí, profe.
Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Aquí. A ver, voy a mirar el chat que dijeron respecto de el tema de la clase adicional. Que no es una clase adicional, es recuperar la primera clase que no pudimos darla. Es por eso. ¿Cuándo sería esa clase? Sería el... A ver, déjeme que vea. Voy a ver acá escribir. Aparentemente todos van por el viernes. La gran mayoría. No tengo micrófono. Jueves, viernes, jueves, viernes, 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 viernes. Bien, aparentemente vamos por el viernes. Solamente les pido que ustedes se pongan de acuerdo si es a las 2 de la tarde o a las 4 de la tarde. Yo preferiría el viernes a las 2 de la tarde, pero bueno, o a las 3 de la tarde. Ustedes manejen. Lo que sí necesitaría que ustedes en el grupo ahí pongan lo que diga la mayoría para ser democrático. Como estamos en democracia en la universidad y que mañana hay elecciones, vamos a ir a un proceso democrático también mañana. Así que ustedes mañana digan si es el viernes a las 3 de la tarde o el viernes a las 4 de la tarde. Hagamos esos dos horarios, de 3 a 5 o de 4 a 6. ¿Sí? ¿Listo, profe? Le doy libertad a ustedes que por mayoría vean qué horario prefieren. Lo que sí necesitaría que mañana saberlo, así hago la solicitud del aula virtual. Lo vamos a hacer virtual. Lo que le pido es que ustedes, las dudas que ustedes tengan, vengan con todas las dudas que ustedes tengan, porque ya el viernes ya van a tener que tener ya mínimamente algo estudiado para rendir el lunes. Por eso es preferible el viernes, que ustedes ya algo de lectura van a tener. Todas las dudas que ustedes tengan, la vamos a ver. Yo voy a ver los temas que sí o sí ustedes necesitan saber. Se los voy a volver a dar en un resumen. Pero quiero que ustedes, de todo lo que sea concurso, de cualquier tema de lo que sea concurso que le haya quedado alguna dificultad, alguna duda, no hay ningún problema, lo vemos. ¿Sí? Lo que queremos es que ustedes el lunes aprueben. Eso es lo que queremos. Aprueben el lunes, así ya van tranquilos al segundo parcial, aprueban el segundo parcial y vamos avanzando en la carrera. ¿Sí? Bueno, entonces mañana chequeo el tema y decidimos por el chat, por el grupo, a ver a qué hora lo hacemos el viernes. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, le agradezco y nos estaremos viendo el viernes. Ya veremos en qué horario. ¿Sí? Bueno, muchas profe, gracias, chicos. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Chao, profe. chao. Nos Chao. vemos.